mayor profundidad, más concentrada se vuelve, ya que hay más trozos de sal en el mar muerto que en cualquier océano de este planeta. Actualicemos la analogía de Warfield. Mira, aquí es mi hija con trozos de sal. Cada uno representa un sermón responsablemente descubierto en el Antiguo Testamento. Muy bien. De la analogía de Benjamin Warfield a nuestro apartamento, polvoriento, ya que la mayoría de los hijos de Dios alrededor de este mundo no van al mar muerto con mucha frecuencia, usemos otra analogía que es literalmente mucho más cercana a nuestro hogar. Considera el polvo de tu casa. O si eso es muy ofensivo para ti, considera el polvo de mi casa. Considera la siguiente alegoría. No hay ningún sitio de mi apartamento a donde pueda ir que esté 100% libre de polvo. Aunque está presente en todas partes de nuestra casa, en ciertas ocasiones vemos una gran bola de polvo. Siendo honesto, mi esposa las nota mucho antes que yo lo haga. Muy bien. Si no fuera por ella, probablemente yo tendría que tropezar con ellas para notarlas. Ahora, de bolas de polvo a pepitas de oro. A riesgo de exagerar las alegorías, permítanme llevar la enseñanza de Jesús más profundamente en nuestra memoria de largo plazo mediante una última analogía. Imagina que te dieran el privilegio de buscar oro en la mina de oro más rica que haya existido jamás. De hecho, el oro está ricamente presente en todas las partes de esta mina, que su presencia da color, un dorado, a lo que de otra manera sería una mugre marrón oscuro. Sin embargo, aunque la mina sea así de rica, aún debes hacer el arduo trabajo de separar el sucio del oro mediante una filtración, si deseas recolectar y disfrutar ese oro. Con diligencias, de vez en cuando, encontrarás una pepita dorada que destacará del resto del polvo sucio marrón dorado. Cada vez que encuentres una de ellas, te animarás a mantenerte cavando por 10 más. Lo mismo es cierto con respecto al Antiguo Testamento. Puedes ver cómo podríamos aplicar estas analogías a la enseñanza de Jesús en Lucas 24, 44, 47. Hermanos, necesitan memorizar estos versículos. Por favor, todos a la vez los leamos. Conmigo. 1, 2, 3. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Muy bien. Un ejemplo de una pepita de oro más obvia que otras. La persona y ministerio de José, el hijo de Jacob. Vamos a acampar acá unos minutos. A continuación vamos a considerar unas maneras de cómo la persona y ministerio de José prefiguró el Evangelio. Dicho de otra manera, cómo el movimiento de la humillación a la exaltación de José prefiguró el movimiento de la humillación a la exaltación de Jesús. Un movimiento, para usar una palabra de domingo, protológico, y un ejemplo, escatológico. Muy bien. Ahora, muy bien. Jay Adams, un teólogo, no sé si él está ante el Señor, pero él es el fundador del movimiento actual de la consejería pastoral bíblica. En 1974 escribió un libro que ha sido traducido en español como Capacitados para Aconsejar, y este libro revolucionó la consejería pastoral bíblica. Antes, como él cita a alguien en el libro, los pastores y la iglesia eran tan irresponsables como Esaú, que había vendido la primogenitura por un plato de sopa. Y con este libro animó a los pastores que recuperaran la responsabilidad de usar la Sagrada Palabra como la base de la consejería pastoral bíblica, en vez de la consejería secular, cuyo padre fue Sigmund Freud. Ustedes saben que Sigmund Freud él era hebreo, pero ateo, y él explícitamente dijo que quería enterrar a Jesús y la Biblia y levantar a un ejército de consejeros seculares, laicos, para enterrarnos. Pues es otro sermón, no sigo, pero Jay Adams en ese libro dijo, tal vez si regrese en el futuro para enseñar un curso sobre la consejería pastoral, vamos a hablar mucho más sobre eso. Jay Adams fue uno de los dos fundadores de la rama de la consejería de Westminster. Muy bien. Antes de que Dios me salvara, pero sí. Ahora, en una ocasión, yo prediqué en Puerto Rico un sermón de José. Y les recordé lo que voy a decirles ahora. Jay Adams dijo, si un cristiano va a una sinagoga de hebreos, no creyentes, o una mezquita de musulmanes, mezquita, ¿verdad? ¿Es la palabra? Sí. Una mezquita, y predica sobre un pasaje en el Antiguo Testamento, y después todo el mundo está de mucha alegría, y les dicen, por favor, ¿podrías regresar
la próxima semana para darnos otro sermón. Jay Adams dice, a menos que el Espíritu Santo esté obrando milagrosamente, este cristiano, pastor cristiano, predicador, ha fracasado. ¿Qué significa? Si uno comienza en el Antiguo Testamento y termina en el Antiguo Testamento, ha fracasado. Le ha traicionado a Dios. ¿Por qué? Porque cada sermón antiguo testamentario debería terminar como el sermón de Jesús en Lucas 4. ¿Ustedes recuerdan? Lucas 4, Jesús le dieron el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret en hebreo, y él leyó. ¿Ustedes recuerdan qué pasaje? Isaías 61, versículo 1. Muy bien. Yo escuché su respuesta correcta debido al micrófono. Allá, déjenme compartir con ustedes. Isaías 51. Y luego Lucas 4, vamos a comenzar en 16. Jesús es invitado por la comunidad, ¿no? Que, de su, donde él fue, donde María, ¿verdad? Le crió. Aquí ellos le dan el rollo. Y él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del día del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora, mis hermanos, vamos a Lucas para ver cómo estoy imitando a mis profesores que habían imitado a Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró. Ahora él acababa de entrar al desierto para ser tentado de Satanás y demostrar su fidelidad de Dios y conquista sobre las tentaciones. Entonces, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas noticias. La palabra gospel, evangelio, buenas noticias. En griego, evangelio significa
buenas noticias. Como alguien ha dicho, uno cree o no cree la buena noticia, pero no hay nada que hacer. Si uno cree, ya es salvo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora, mis hermanos, vean qué Él hizo después de comenzar en el Antiguo Testamento. Enrollando el libro, terminó y se fue. ¿Es lo que dice? No. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Losas antiguotestamentarias, columnas antiguotestamentarias, paredes, cables antiguotestamentarios, pero techo nuevo testamentario. Vean la reacción. No le invitaron que regresara la próxima semana. ¿Ven? Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, y ahora comienza a penetrar lo que ha dicho: ¿no es esto el hijo de José? Él les dijo: sin duda diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer hebrea. No, una mujer viuda en Sarepta de Sidón, del territorio de sus enemigos que habían oprimido a Israel. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús comienza en el Antiguo Testamento, luego les lleva al Nuevo Testamento y luego aplica el pasaje. Una aplicación cristiana. No pudieron tolerar las palabras de Jesús. O sea, la parte de Él siendo Jehová encarnado fue demasiado. Pero Jesús añadió a la leña, ¿verdad?, al incendio, cuando les recordó que Elías y Eliseo habían escogido a unos enemigos de Dios. No pudieron tolerar más. Blasfemia más
recordarles de Dios habiendo sanado a los enemigos de Dios. Entonces, no pudieron. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea. Muy bien. He escuchado que Roma, parte de su opresión, demandó de cada 10 peces, demandaron 8 en cuanto a los impuestos. No pudieron tolerar a Jesús. Muy bien, mis hermanos. Sí, regresando a James. Si uno comienza en el Antiguo Testamento, en una mezquita, y termina en el Antiguo Testamento, no ha predicado un sermón cristiano. No han predicado un sermón cristocéntrico. Posiblemente rabínico, cualquier rabino puede comenzar en el Antiguo y terminar en el Antiguo. Aún un imán musulmán puede hacer eso. Pero Jesús nos enseña acá qué es el patrón bíblico. Comenzando desde este primer sinagoga, este primer sermón. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Muy bien. Hermanos, por favor, uno de ustedes se ven un poco, solo es el primer día de la semana. ¿Podrían levantarse por 60 segundos para saludar a tu vecino? Y así. Un minuto.